Me presento, soy Lemuel Rodríguez, trabajo en Autotransportes Jamar en el área de capacitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante como son las llantas y sus elementos complementarios que son las masas y los valeros. El día de hoy nos acompaña el señor Francisco Nieto y el ingeniero Benjamín Mendoza. Hola, soy Benjamín Vázquez Mendoza, trabajo en Autotransportes Jamar, llevo 2 años trabajando. Vamos a hablar de masas y valeros. Bienvenidos, mi nombre es Francisco Nieto, trabajo para la empresa Autotransportes Jamar. Tengo 7 años controlando lo que es el área de neumáticos. El día de hoy les estaremos hablando sobre la importancia de la seguridad y la eficacia en las llantas en el transporte de carga. Todo esto basado en la norma 068 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Mucha gente del medio de transporte hace mucho hincapié en la falta de operadores. Hace hincapié en el insumo que es el combustible, en el gasto operativo que esto conlleva. Hace mucho hincapié en el gasto de casetas, pero muy pocos hablan sobre la importancia de las llantas. El elegir una llanta es muy importante, ya que te garantiza la seguridad, el frenado, la maniobrabilidad y la adherencia para que tengas un buen frenado. Y posteriormente, cuando estés circulando en cualquier carretera federal, o llámese del Distrito Federal o del Estado de México, tengas la seguridad que no vas a provocar ningún accidente, provocando pérdidas humanas. A final de cuentas, el medio del transporte y las llantas son un medio común que van de la mano, ya que representa que carga inmensidad de pesos y dimensiones y recorre grandes cantidades de kilómetros en diferentes temperaturas, llámese cambios de clima o estados. Es agua, calor, lo que es frío, muchas veces nieve, lodo. Todo eso conlleva que lleves una llanta que sea la adecuada para maniobrar tu vehículo y que el viaje sea confort y seguro. Los requisitos que maneja la norma 068 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para las llantas son los siguientes: dimensiones y carga máxima. ¿A qué se refiere con dimensiones y carga máxima? Todos sabemos que en dimensiones los remolques y los tractocamiones salen de unas medidas específicas por medio del fabricante. Eso quiere decir que no se pueden modificar por cuestiones de la norma 068. En el remolque en específico hay remolques de 40, 48 y 53 pies. ¿Esto a qué conlleva? Que tú no puedes manejar un full que no sea de 40 pies ambas cajas. Si combinas cualquiera de estas cajas para realizar un full, estás fuera de la norma 068, con lo que conlleva a que tengas multas o generes accidentes. ¿A qué se refiere con la carga máxima? Todo fabricante de llantas tiene indicado colocar o grabar dentro de la llanta la capacidad de carga máxima que tiene la llanta. En este caso, los fabricantes lo ponen en el perfil o en el costado de la llanta. ¿Cómo lo manejan? Lo manejan en kilogramos. Te manejan lo que es capacidad máxima y presión de inflado máximo. En este caso, en este ejemplo que vamos a ver, te están manejando en 2 tipos. Te lo manejan single, que es sencillo, te lo manejan dual, que es full. En este ejemplo son 3.150 kilogramos como sencillo, como remolque sencillo, y te maneja 2.900 kilogramos para full. ¿Esto qué conlleva? Si manejamos un ejemplo de una caja de 40 pies, 48, 53 con 2 ejes, representa que tengan 8 llantas cada remolque. Si hacemos la operación con el sencillo, que son 3.150 kilogramos por 8, te va a manejar un índice de carga máximo de 25.200 kilogramos. Esto representa 25 toneladas, 200 kilogramos. En el primer ejemplo. En el segundo ejemplo, que es full, te maneja 2.900 kilogramos. Si lo multiplicas por el mismo ejemplo de 8 llantas, te da el índice máximo de carga de 23.200 kilogramos. Una capacidad máxima de 23 toneladas
con 200 kilogramos. Todo esto generado a una presión máxima en libras, en 123 libras, que es la capacidad máxima de inflado que puede tener esa llanta. Ese es uno de los puntos. El segundo punto es velocidad máxima y presión de inflado. ¿A qué se refiere la velocidad máxima? Todo fabricante maneja el índice de velocidad en el costado o perfil de la llanta. En este caso los maneja con letras del abecedario. Estos ejemplos que vamos a ver te maneja FGPK, que representa desde la F 80 kilómetros por hora como máximo y sube 10 kilómetros por hora dependiendo ascendentemente cada letra que siga del abecedario. En este ejemplo que estamos viendo, la letra es L, que representa una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora como máximo. Esa es la velocidad máxima que puede llegar esta llanta en cualquier transporte de carga. A lo que se refiere con presión de inflado, de igual manera lo representa en un costado de la llanta. En este ejemplo, como lo venimos manejando anteriormente, son 123 libras como capacidad máxima de inflado en libras. Es muy importante y se les recomienda que chequen el inflado antes de recorrer cualquier kilómetro. Esto se le llama checar la presión de aire en frío, ya que con la presión en carretera y la fricción tiende a subir lo que son los grados en las llantas, ¿vale? Esto se representa en 123 libras como máximo. Todo fabricante te recomienda como mínimo que tengas el 85% de la capacidad máxima que representa el inflado. Si sacamos el 85% de la capacidad máxima de este ejemplo, dice que como mínimo debes de tener entre 104 y 105 libras como presión mínima. Como capacidad máxima, la 123 que venimos platicando. El tercer punto es resistencia a la fatiga y el desgaste. ¿A qué se refiere? Resistencia a la fatiga. Todo fabricante también te maneja de igual manera en un costado de la llanta lo que es la fecha de fabricación. Te lo maneja en semanas y te lo maneja en año, cuando fue fabricada la llanta. ¿Eso con qué conlleva? Todo fabricante te recomienda no tener una llanta en circulación no mayor a 4 años de vida útil, porque el casco se fatiga, las cuerdas se separan. Entonces te recomiendan que lo retires como mínimo, máximo 4 años de vida útil. Eso es lo que se refiere resistencia a la fatiga. Y al desgaste, lo que se viene manejando en la banda de rodamiento, la vida útil en milímetros o 32avos, según la medición que vayas a tomar. La norma 068 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes maneja como estándar 3.2 milímetros como mínimo para que tú puedas rodar una llanta. ¿Esto qué conlleva? Toda la banda de rodamiento de una llanta tiende a desgastarse uniformemente y si la unidad presenta cualquier tipo de daño, tiene desgastes irregulares. Claro, este ejemplo que estamos poniendo, si tienes 3 milímetros o 4 que te representa la norma y lo mides del otro costado de la banda y tiene 0, es una llanta que está fuera de especificación para la norma 068. Lo que se recomienda es retirar los neumáticos entre 4 y 5 milímetros para evitar accidentes vehiculares y facilitar lo que es la vida útil de toda la llanta. El siguiente punto sería compatibilidad con los vehículos y las condiciones de operación. ¿Esto qué conlleva? Compatibilidad con los vehículos. Todo fabricante también maneja una placa con las especificaciones de rodado de llanta que maneja ya sea un vehículo particular, en este caso es un transporte de carga. Esta finalidad te lo ponen en un costado de la puerta, te ponen la medida o medidas que te recomiendan con las que puedes circular tu vehículo. En este ejemplo es una llanta 11R 24.5
¿Qué conlleva con que tú cambies la medida de tu llanta? La maniobrabilidad, el manejo, el confort de manejo, lo que es el gasto de combustible y lo que son la representación en kilómetros en el SM de la computadora. El siguiente punto es condiciones de operación. Las condiciones de operación, representando los puntos anteriores, debe de traer la presión adecuada, los milímetros arriba de 3.2 que representa la norma, debe de traer lo que son las rotaciones y un RIN adecuado para que esto conlleve a que tengas un manejo correcto. El siguiente punto es compatibilidad con las llantas y datos de fabricación. ¿A qué se refiere con esto? Compatibilidad con las llantas. Todo fabricante te identifica por llanta, por nombres o nomenclaturas en letras, qué tipo de llanta y para qué fue fabricada esta. En este caso hay llantas toda posición, direccionales, tracción y de arrastre. ¿Qué conlleva con que tú pongas cualquier tipo de llanta en cualquier eje? Conlleva lo siguiente: si tú pones una llanta de tracción en el eje delantero como direccional, tu maniobrabilidad, la dirección se va a poner rígida, te va a vibrar. Si tú pones una llanta de dirección o de arrastre en los ejes de tracción, tu frenado no va a ser el adecuado. Tus frenados de pánico, si tú pensabas frenar en 3, 4 metros, vas a frenar en 10, 15 metros. Y esto conlleva que generes un percance vehicular que deje vidas humanas en fallecidas. Entonces, esto te conlleva a que los datos de fabricación te indican que la llanta que estás utilizando para tu medio de transporte sea el adecuado. Por eso las nomenclaturas de cada llanta, volvemos, te dice si es una llanta de tracción, te dice qué marca es, la medida exacta que trae, el índice de velocidad, si es una llanta regurgiable. ¿Esta llanta regurgiable a qué se refiere? La norma 068 de la Secretaría te dice que son 3.2 milímetros. El regurgiable significa que tú puedes rescatar todavía 2 milímetros mandándole a sacar más piso a la llanta. Puedes convertir esa de 3.2, la puedes convertir a 5.2. Es lo que significa ese de regurgiable. Te dice el índice de carga, el de velocidad, te dice la fecha de fabricación, que es muy importante, y puedes notar los milímetros que tiene cada llanta. El último punto de resistencia al calor: si conllevas a cabo todos los puntos anteriores con una buena presión de inflado, lo que es una rotación, lo que es el mantenimiento que conlleva valeros, alineación y balanceo, no vas a tener ningún problema en resistencia al calor. ¿Esto a qué se debe también? Muchas veces lo manejan resistencia al calor, que tu transporte lo manejas en diferentes estados de México o en diferentes países y las temperaturas no son las mismas. No es lo mismo rodar un equipo pesado en Mérida que rodarlo aquí en Querétaro. A eso conlleva que si tú llevas una llanta adecuada con las condiciones y el mantenimiento que acabamos de mencionar, no vas a tener ningún problema en generar un accidente vehicular y que tu carga llegue en óptimas condiciones para cualquier lado de la República o país que lo lleves. Continuaremos hablando sobre lo que es la profundidad de las llantas. Es muy importante saber cuál es la capacidad que tenemos o cuál es la profundidad que debe de tener cada una de nuestras llantas, ya que de ella depende en gran parte de nuestra seguridad, al poder frenar correctamente, al poder maniobrar correctamente en todos los lugares donde nos podemos llegar a presentar. ¿Cuál es la profundidad que marca la norma 068? Es 3.2 como mínimo. De ahí, ¿cuál sería la manera correcta de medir nuestras profundidades? Con un aparatito llamado profundímetro. Todo esto vamos a tomar el hombro externo, el centro y el hombro interno de nuestra llanta. Lo que acaba de comentar Lemuel es muy importante, ya que checando lo que es hombro exterior, centro y hombro interior,
te ayuda a manejarlo o saber el desgaste uniforme de la llanta. Esto representa que te comente la llanta o la misma llanta te diga, sabes que tu llanta tiene baja presión, tu unidad está dañada en pernos, valeros. Esto conlleva a checar de 3 lados diferentes la profundidad de la banda de rodamiento. A continuación, les dejamos el link de un video con el cual podemos tener el ejemplo correcto de cómo podemos medir la profundidad de nuestra banda de rodamiento. El siguiente punto que vamos a comentar es el de banda de rodamiento. Como ya anteriormente les comentamos, la norma 068 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes maneja un mínimo de 3.2 milímetros de profundidad en la banda de rodamiento en un desgaste uniforme. En este caso, las llantas tienden a desgastarse con desgastes irregulares. Es muy importante, la norma 068 maneja que si tienen un daño en costado visible o en banda de rodamiento que es mayor a 3 o 4 o 5 milímetros, la llanta no es aprobada para circular. Otro punto que maneja la norma 068 es que no puedes manejar con llantas renovadas en el eje delantero. Debe de ser forzosamente una llanta original y no menor a 3.2 milímetros de profundidad. Hay reparaciones en la banda de rodamiento que normalmente en las carreteras ponen un parche para poder seguir. Esa norma te indica que esa llanta está fuera de circulación, es una llanta que está fuera de vida útil. Te evitarías un accidente o te evitarías fatales consecuencias que son pérdidas humanas. Te recomendamos no hacer reparaciones que no sean las adecuadas y no tener más de 4 reparaciones por casco, llámese costado o llámese piso. El siguiente punto que vamos a ver con respecto a llantas es el tema de los desgastes. Hay diferentes desgastes en las llantas. Normalmente las llantas te identifican qué daño están sufriendo. En este caso estamos viendo ejemplos sobre desgastes de punta talón. Estamos viendo diferentes tipos de desgastes, diferentes tipos de desgastes a diferentes tipos de daños. Hay diferentes desgastes, llámese falta de presión, exceso de presión y por desgastes corroborados con las carreteras de la Ciudad de México o de la República Mexicana. El desgaste de las llantas es muy importante, ya que te refleja los daños que te está representando, llámese por un daño vehicular, llámese pernos, llámese valeros, tasas, masas. Toda llanta te identifica por qué está sufriendo este daño. Es muy importante revisar constantemente, tener periodos o campañas de revisión de neumáticos, llámese pernos de dirección, valeros, masas, para que esto conlleve a que tu llanta llegue al máximo de la vida útil que esto representa, ya que la llanta es uno de los insumos más importantes en el gasto operativo junto con el diésel. A continuación les vamos a dejar un video donde representa cómo se fabrican las diferentes bandas y los diferentes diseños para las llantas de camión. El siguiente punto va a ser el costado de las llantas. La norma 068 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace hincapié en que los daños visibles a 1.6 milímetros no pueden ser maniobrados o no pueden ser utilizados como llanta útil. Esa llanta indica que ya se tiene que retirar. Muchas veces en las llantas manejan lo que es de forma visual protuberancias o chipotes, como se le llama. Esa llanta te está diciendo que su estructura ya fue dañada. Esa llanta ya no puede circular en las carreteras. Representa accidentes o consecuencias mayores. Todos los costados no deben de tener reparaciones a mayor de 3 veces, ya que se separan las cuerdas y con la temperatura que el desgaste o la fricción en lo que es del recorrido en carretera tienden a reventar.
y pues no es útil. La norma 068 estipula que se debe de revisar las reparaciones que tiene cada costado o cada llanta, que esto representa 1.6 milímetros. Enseguida les vamos a dejar un video a donde te ponen ejemplos cómo seleccionar una llanta en diferentes tipos de vehículo. Estamos hablando de llantas toda posición, direccionales, tracción, arrastre o eje loco. El siguiente punto que vamos a mencionar habla sobre la presión de inflado de las llantas de tractocamión. En este caso, como lo venimos manejando anteriormente, la presión mínima que se recomienda por el fabricante del neumático es el 85% de la capacidad máxima. Como lo vimos en el costado, lo viene manejando en capacidad máxima, tienes que sacar el 80%, en este caso es de 123, te da una presión mínima que debes de tener de 104 a 105 como capacidad mínima para que tu unidad no refleje desgastes irregulares y se conduzca adecuadamente. Uno de los mantenimientos que es de mayor importancia en el transporte es la presión de llantas. Mucha gente se lo toma a la ligera, pero es muy importante. Una llanta, si tú la tienes completamente nueva en una unidad y no tiene la presión adecuada, que esto conlleva a que tu llanta no dure lo que la vida útil representa, lo que el fabricante te está diciendo que te va a durar en kilómetros o en tiempo. Es muy importante checarlo con un calibrador, ya que por medio de bar a golpes no te va a decir qué presión trae. Lo que se recomienda es con un calibrador de llantas ver qué es la presión que te está dando en frío antes de que recorras cualquier tipo de kilómetros, para que tu llanta no represente que se haya calentado o suba por temperatura de fricción con el asfalto. Es muy importante tener el mantenimiento, llámese de llantas, en lo que es presión, checar rotaciones, desgastes irregulares y apareamientos. ¿A qué se refiere con esto? Que los milímetros, cuando es una pareja en dual, va en posición 3 y 4, tenga los mismos milímetros, de preferencia que sea el mismo dibujo, que esto te está conllevando a que sea una llanta uniforme para que no tengas problema en el traslado de tu vehículo. Esto te evita tener desgastes irregulares, que tu vehículo se maneje en una forma de confort y segura. Es muy importante no tener o no mezclar medidas en las llantas. ¿A esto a qué se refiere? Si lleva una llanta 11R22.5, no puedes meterle una llanta 12R22.5 o una llanta 295-75-22.5. Una de ambas va a quedar volando. Entonces no es una forma que puedas emparejar una llanta. De preferencia se les recomienda emparejarlas por marca, diseño y milímetros. Enseguida les vamos a compartir un video de la forma adecuada cómo checar la presión de las llantas de tu unidad. A continuación, el ingeniero Benjamín nos hablará sobre el componente de masas basado en la norma 068. Las masas son un componente que se encarga de sostener las llantas de la unidad. Esta masa se encarga de tener el contacto de lo que es la suspensión y la llanta, porque es la única que tiene el contacto para mantener todos los componentes unidos. La NOM 068 nos dice que las masas deben de tener un cierto nivel de lubricación, sea aceite o grasa. No deben de tener fugas en los retenes, ni tampoco estar con sobrecalentamiento por algún valero. La recomendación que tenemos como operadores es que continuamente estemos revisando las condiciones de nuestras masas, de nuestros valeros, ya que el hecho de que tengamos grasa o aceite derramando por cualquiera de los componentes nos pone en riesgo, ya que evitamos, o al momento de llegar a los tambores, a los frenos, podemos tener un deficiente frenado de toda nuestra unidad. Lo que se refiere a valeros, masas
y retenes es muy importante, ya que va ligado de las llantas. Si no tienes el valero adecuado o ya está desgastado, va a representar un desgaste uniforme en la llanta, y esto representa pues un desgaste económico en lo mismo. El fin de vida útil para un valero, para una masa o para un retén, pues depende de la marca, depende mucho de la marca, pero es muy importante darles el seguimiento, las campañas de revisión, de lubricación, y para que tengan su mantenimiento adecuado. Lo recomendable es que los valeros no deben de tener ninguna deformación o que se atoren en sí al girar. Los valeros siempre deben de tener un aspecto brillante, porque al estar en un color azulado es porque han tenido calentamiento. Esos valeros se deben de cambiar. Los valeros tienen una vida útil de 200,000 kilómetros a 500,000 kilómetros, dependiendo la marca y el cuidado que se les tenga. Si le damos un buen mantenimiento, donde no tengan fugas de aceite, se les mantenga con un buen juego y no tengan mal manejo, estamos hablando de una vida útil de 500,000 kilómetros. Esto nos daría un buen manejo tanto para el operador y menos gastos para la empresa. Una recomendación como operador es que estemos constantemente al pendiente de nuestras unidades, ya que los valeros, cuando comienzan a tener una falla, tienen un sonido muy característico. Entonces, ¿cuál es la posibilidad del accidente o de la falla? Que en algún momento nuestros llamados yoyos o nuestros ejes se lleguen a desprender, lo que es muy peligroso, ya que pueden golpear un vehículo, una persona, o podríamos tener un accidente como una volcadura con nuestras unidades de carga. A continuación les vamos a dejar un video de cómo se hace un mantenimiento de tanto valeros como masas, y en el mismo podemos tener el complemento con nuestros frenos.